Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, va todo nuestro agradecimiento. De la misma manera de la gente que colabora con TLV1, para que continuemos en el aire y podamos llevarle toda la verdad, como siempre hacemos. También les agradecemos mucho. Por supuesto que estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelv1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos acompañe, nos guíe, nos proteja frente a tanta cosa turbia que estamos enfrentando y que nos dirija por el camino del bien, por la verdad y por la belleza. Tema de hoy, vamos a tocar un poquito este tema que para muchos es raro, ¿no? Siempre en varias partes del país, que podemos, no solo en nuestro país, muchos en Europa se está dando de forma estrepitosa, es que levantamos la vista hacia el cielo y vemos una cantidad de nubes o aviones que pasan, dejan una estela, ¿no es cierto? Esa estela no tiene ningún sentido, a una altura increíble, tremenda, y bueno, y que de alguna manera nos sorprende. A veces no le prestamos mucha atención, pero hay lugares donde vemos una verdadera red increíble de aviones que pasan, ¿no es cierto? Y uno dice, pero ¿cuál es el sentido de todo esto, no? ¿Qué es lo que se está llevando a cabo? Bueno, para muchos eso significa lo que se llaman los chemtrails, que son estas nubes climáticas que se supone, entre comillas, para manejar un poco el tema del clima, ¿no? Lugares que no llueven, o lugares desérticos, o lugares que llueva menos, es decir, hay todo un trabajo hecho, supuestamente, o los que son benévolos y hablan de este tema, y también es una forma también de manipulación, ¿no es cierto? La manipulación puede llevar a que tierras que son muy ricas, ¿no? Por la lluvia, deja de haber lluvia, lugares que eran desérticos empieza a llover de sobremanera, eso también equivale a cambiar el valor de las tierras. Me remito solamente a un programa que emitió TLV1 hace años atrás, que se llamaba Camino Alternativo, que lo dirigía nuestro gran amigo Carlos Lorenzola, que habló sobre el caso de los chemtrails, entrevistando a Mario Alanis, que era experto en este tema y que fue muy interesante. Lo van a encontrar este programa en la descripción de este programa. Pero estamos viendo de repente inundaciones tremendas. Dubái había contratado un servicio, $20 millones pagó para que estuvieran verde alrededor y que de repente tuvieran unas lluvias que inundó prácticamente toda la ciudad. Pasa en China, en Europa, en India, lo acabamos de ver recientemente en Porto Alegre, Brasil, nos ha pasado a nosotros, Estados Unidos, el Caribe, en fin. Hay una manipulación. Hoy lo llaman cambio climático, ¿no? El cambio climático, y hacen toda una especie de religión en esto. Pero queremos saber un poquito más qué es, ¿no? Si el cambio climático es inducido, es un verso, es real, o al mismo tiempo todo esto de los chemtrails influyen en este tema del cambio climático que de alguna manera hace mucho daño, sin querer, queriendo o queriendo. Vamos a tocar un poquito este tema que creo que es de gran valor para todos nosotros, entender un poco más, y lo vamos a hacer con una licenciada en comunicación social, integrante de Clama Cielos Limpios América Monitor Ambiental, comunicadora y activista de diversas resistencias socioambientales, integrante de asambleas, colectivos de defensa de las semillas naturales, chacras comunitarias, redes de acceso a alimentos orgánicos, docente en el nivel medio en la provincia de San Luis, y estamos justamente conectados con la provincia de San Luis vía Meet, con la licenciada Cecilia Sustersi. Gracias, Cecilia, por recibirnos. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes a todos. Gracias. Un placer de tenerte aquí. Por supuesto, Cecilia, quisiera que nos contaras un poco, ¿no? Primero, ¿qué se entiende por chemtrails, ¿no? O chemtrails, o esta especie de sistema que se está utilizando y que lo vemos cada vez que levantamos la vista y miramos el cielo. Siempre vemos, acá en Capital no pasa tanto, pero lo vemos en provincias del interior que ocurre, y en otros países, Europa, en España es impresionante, y tantos otros países. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el chemtrail?
Chemtrails es el rastro visible, digamos, lo visible que está viendo la población desde hace muchas décadas en Argentina y en todas partes del mundo, que es el rastro químico o estela química, de ahí el nombre de estela química, chemtrails o chemical trails, que son esto, cuando vemos el cielo, todas esas anomalías que ocurren después que pasan determinados aviones o una gran cantidad de aviones que están dejando digamos, un rastro, una estela, que a su paso va quedando en el tiempo esta estela, este rastro, que es como una nube que se dispersa. Primero empieza como una línea, como lo que nosotros de chicos, cuando éramos chicos, veíamos cuando pasaba un avión a chorro, pero esta nube, lejos de borrarse a los segundos que pasa el avión, permanece, empieza a dispersarse y empieza a cambiar los patrones atmosféricos naturales, ¿sí? Porque en general no actúa no queda una sola estela química, sino que hay un gran tránsito aéreo dejando este rastro químico, y esto empieza a cruzarse, a llegar más estelas, se empiezan a dispersar y empiezan a generar este patrón de lo que se llama bloqueo, oscurecimiento de la radiación solar. Entonces, lo que nosotros vemos en el cielo es la prueba de una de las partes más importantes de los proyectos y programas de geoingeniería o ingeniería del clima que se están llevando a cabo en todo el mundo, al menos a partir de la década del 90, ¿sí? Entonces, estos programas de geoingeniería, la parte ejecutada por los aviones llamados chemtrails, por el rastro químico que dejan, ¿sí? Lo que se plantean es la inyección estratosférica de aerosoles, o SAI, sus siglas en inglés es SAI, inyección estratosférica de aerosoles. Es decir, cargar en la atmósfera superior muchísimos químicos y compuestos que lo que hacen es hacerle un bloqueo a la entrada de los rayos solares. Y esto es la parte de la geoingeniería que busca la gestión y manejo de la radiación solar, con la excusa de que quieren bajar la temperatura planetaria, ¿sí? ¿Por qué digo la excusa? Porque en realidad, cuando uno investiga esta ciencia pero tan controversial y tan ocultada y silenciada desde sus inicios, y digo silenciada porque tiene más de 100 años de historia la ingeniería del clima. Las primeras patentes que se registraron data de 1891. La primera patente registrada digamos, para modificar el ambiente, el clima, las nubes, de acuerdo a una ambición o a una necesidad humana. Entonces, es una escala de experimentación que ha habido desde hace 100 años, increíblemente desarrollada, increíblemente avanzada, pero que lamentablemente se ha desarrollado de la mano del complejo militar de Estados Unidos, sobre todo de la OTAN y de muchos países, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, pero que además esto es reconocido por la Organización Meteorológica Mundial. La Organización Meteorológica Mundial reconoce en sus documentos que hay más de 50 países que modifican el clima para adaptar el clima y el ambiente a sus necesidades. ¿Sí? Sí, sin duda. Y este trabajo que hacen, vos decís, largan las químicas, obviamente son químicos. ¿Qué tipo de químicos? ¿Se sabe qué tipo de químicos son los que emiten? Bueno, lo que los mismos, en principio tenemos que entender que esto surge de una descabellada y loca idea
de un grupo de científicos, de los geoingenieros, que ya venían trabajando y experimentando con la atmósfera y nuestros cielos como un gran laboratorio climático, ¿sí? Sin que nadie supiera. De hecho, hay filmaciones de estos científicos como David Kidd, Ken Caldeira, diciendo que había un pacto implícito de silencio, de no revelar hacia el afuera, hacia la comunidad, toda la experimentación que se venía haciendo con el clima. ¿Y esto por qué? Porque ya desde el 70, y después podemos rebobinar un poquito por qué eso, ir a las causas, desde el 76 existe un convenio internacional que prohíbe la utilización de la naturaleza y del clima, del ambiente natural, con fines bélicos y hostiles. Entonces, hacia el 90, Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno y parte del proyecto Manhattan, no tuvo mejor idea que proponer a este conjunto de geoingenieros que había que inyectar en la atmósfera dióxido de azufre y determinados químicos para subir o bajar la temperatura. Esto que decimos está filmado en archivos históricos, no estamos inventando nada, ¿no? Están los documentos científicos y las filmaciones de los archivos históricos donde dice exactamente esto, que había que inyectar en la atmósfera para imitar las erupciones volcánicas, para generar como volcanes artificiales, porque esto iba a hacer variar la temperatura del planeta de acuerdo a determinadas necesidades. Entonces, los geoingenieros reconocen en sus documentos que, por ejemplo, el SO2, el dióxido de azufre, más tarde hablan mucho en sus congresos y en sus papers, y hay muchísimos documentos, hablando del aluminio, porque a ellos hablan de que el aluminio es uno de los componentes que les resulta muy económico, lo dicen abiertamente, dispersarlo en la atmósfera. Y después encontramos también patentes como la patente Wellbach, que propone el sembrado estratosférico de bario y sales de bario, porque el bario es altamente conductivo, ¿sí? Igual que el aluminio, y puede actuar en sinergia para potenciar digamos, la otra pata de la geoingeniería, que es la utilización de radares, de las bases de campos de antenas bipolo, de todas las antenas y torres WEN y de las torres de telefonía que cargan el campo electromagnético y junto con estos químicos van a actuar en sinergia para mover las masas de aire, de presión y poder manipular el clima al antojo. Y justamente lo que todos estos científicos, ingenieros, plantean en sus papers, en sus congresos, en sus documentos, es lo que se ha encontrado en todos los análisis de muchos lugares del mundo. Excesos no naturales, 10.000 o muchísimas veces más superiores los valores del aluminio, bario, estroncio, encontrados en agua, tierra y aire, incluso en lugares tan prístinos como el Monte Shasta o en lugares de las montañas, donde no habría forma de que lleguen estos componentes de forma natural. Tuve la oportunidad de asistir a una charla de una científica argentina, Inés Camilloni, que ella lidera un programa en el CONICET que recibe financiamiento del Fondo Decimals, que trabaja coordinadamente con Naciones Unidas, es como una sede de Naciones Unidas, que financia equipos de científicos en países vulnerables para estudiar estos proyectos de manejo de la radiación solar, cómo son las consecuencias. Y tuve la oportunidad de asistir a una charla donde ellos hablan abiertamente de que la única salida que nos va a quedar como humanidad es cargar la atmósfera con estos químicos y estos ácidos y estos sulfuros, aluminio, bario, estroncio, para generar como un volcán artificial. Y para hacer el adelgazamiento de las nubes cirrus, que es exactamente lo que nosotros vemos todos los días en nuestros cielos, ¿sí? Para generar estas capas de bloqueo de la radiación solar,
Y yo le pude preguntar, pero ¿cómo se les ocurre a los científicos que la vida humana va a poder subsistir, la vida humana y la vida vegetal, toda la vida? Va a poder existir la vida biológica debajo de una atmósfera cargada de ácidos, si cuando explota un volcán es absolutamente destructivo y las poblaciones tienen que evacuar y lleva muchísimos años que se recuperen. Entonces ella me dijo que claramente no era ni ético, porque yo le preguntaba por el sentido común de esas propuestas tan descabelladas, de querer cambiar absolutamente todo en la creación, porque es como una obsesión con tecnocratizar la naturaleza y cambiar todo lo natural, llevarlo a las propuestas tecnológicas. Y todo esto, perdón, termino lo de, ella me dice, no es sensato, no tiene sentido común, no es ético, reconoció, pero no nos va a quedar otra opción. Y acá conectamos con el grave problema de por qué esto se ha mantenido en tabú como secreto de Estado. No solo porque todos estos programas se implementan como un arma para enfermar a las poblaciones, para el despoblamiento de las tierras, porque si las personas no tienen, con estas tecnologías manejan el clima. Los países que necesitan el agua en determinadas temporadas no tienen para cultivar, no tienen para darle a sus animales, que podría hablar horas de eso porque estoy involucrada en todas las resistencias que estamos llevando adelante en la Argentina por esta problemática de la manipulación intencional del clima, que ha dejado en sequía, bancarrota y una destrucción tremenda de las economías regionales, del turismo y sobre todo de la soberanía alimentaria. Entonces, se usa como arma de clima, se usa como control demográfico, las personas se enferman y viven dependientes de la farmacia, de las farmacéuticas, y se usa también por las semilleras que ya tienen patentados sus cultivos, o casualidad, resistentes a la sequía y al aluminio, hace 20 años. Y también las máximas que financian estos programas, estos científicos que hoy nos dicen, no hay pruebas científicas de que esto exista, de que se esté implementando, ¿sí? Están muy financiados todos esos programas científicos por las petroleras y las petroquímicas y las químicas, porque a ellos esta propuesta de la geoingeniería, lo dicen ellos abiertamente, les significa tiempo para seguir explotando, extrayendo, ¿sí? A la naturaleza y siguen sacando, extrayendo recursos que ya están claramente vistos, que tenemos que cambiar el sistema extractivo y de producción si queremos un planeta que le quede a nuestras próximas generaciones en un estado de integridad. Estas personas ganan tiempo con estas propuestas, siguen ganando hasta último momento. ¿Te acuerdas del vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, creo que se llamaba? Era el que más estaba envuelto en el tema relacionado al cambio climático, el calentamiento global y todo este tema que robó durante años, ¿no es cierto? Recorriendo el mundo y financiado, obviamente, por grandes corporaciones, etcétera. ¿Qué es eso del calentamiento global? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo podemos tratar como para que la gente diga que esto es un gran verso que nos han metido en la cabeza y que una cosa es concientizarse por la tierra, ¿no? Obviamente si llueve, no llueve, en fin, toda esta manipulación que puede haber, y otra cosa es el calentamiento global que implica el cambio climático, que implica, ¿no? Y entonces va llevándonos a una especie de terror permanente, ¿no? Un miedo permanente en algo que es natural en la naturaleza, llamémoslo, ¿o no? Sí, ahí es una larguísima historia, la narrativa. Hay un investigador argentino muy joven que tiene un canal que se llama Amos del Mundo, que él hizo todo un programa que yo lo recomiendo porque realmente él desarrolla la investigación de cómo surge la narrativa del cambio climático
que fue impuesta hace muchísimos años, hace décadas, por el Club de Roma, en primer lugar. Yo lo puedo explicar muy sintéticamente, él lo desarrolla, lo documenta, lo muestra. Cuando se empieza a hablar de calentamiento global, que es esto que usted dice del discurso de Al Gore, que nos decía, bueno, si una rana salta una olla, yo me acuerdo porque vino a San Luis también, si una rana salta a la olla, la rana va a pegar el salto, pero si la van calentando de a poco, capaz que no se da cuenta hasta que muere. Bueno, además de un montón de cosas, porque todos conocimos el discurso de Al Gore. Es parte de esta narrativa que sistemáticamente lleva estos grupos de control, estas megacorporaciones, estos grupos que quieren dominar el mundo desde siempre, porque siempre han tenido esa ambición, por más que nos cueste entenderlo. Es parte de esta narrativa catastrofista que siempre, sistemáticamente, cada determinada cantidad de años, prometían y empezaban con un discurso de miedo de que se acababa el mundo, ya sea por una profecía, por un derretimiento de esto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Esta gente, las petroleras, las petroquímicas, los grandes contaminadores y responsables de la mayor contaminación y destrucción de la capa de ozono, de la destrucción de la ionosfera, el complejo militar que viene experimentando en la atmósfera y generando una deforestación, un desmonte, una contaminación de los océanos, la destrucción de todos los reguladores climáticos que se viene dando en nuestro planeta Tierra por el sistema extractivista y de consumo que tenemos, toman la narrativa de todos los grupos ecologistas y ambientalistas del planeta que ya les venían diciendo, si no cambiamos el paradigma, el sistema y dejamos de contaminar y de extraer así, esto nos lleva al abismo. Toman esa narrativa y se embanderan y hacen de esta narrativa un comercio, que es todo el comercio del mercado de carbono. ¿Sí? Lo que hacen es utilizar para fines económicos todo esto de la sustentabilidad. Y cómo lo del calentamiento global en verdad estaba muy cuestionado por una gran parte de los científicos y de la ciencia que decía, che, los números no están dando para que digamos calentamiento global, la nueva narrativa que se impone es cambio climático. ¿Sí? Y la narrativa de cambio climático justamente va de la mano, lamentablemente, de la geoingeniería y de la manipulación del clima. Porque es perfecta, la carátula perfecta, el rótulo perfecto para justificar cualquier cosa. De hecho, si usted ve las noticias, el Alzheimer precoz es culpa del cambio climático, que las abejas mueran es culpa del cambio climático, que se inundó Dubái, por más que hace años que hacen siembra de nubes en el desierto, cuando es una zona que naturalmente no tendría que llover, que hacen siembra de nubes con unos núcleos de cloruro de sodio revestidos en, esa noticia se las pasé por si la quieren pasar, revestidos en dióxido de titanio, nanopartículas revestidas, ¿sí? Estamos hablando de componentes súper tóxicos y vienen manipulando. Dubái se jacta hace años de generar lluvias. China también. China se propone hacia el 2025 poder manejar el clima en todas sus regiones. Entonces, la carátula del cambio climático les viene re bien para que cualquier ataque que estén realizando en cualquier territorio de sequía, de inundaciones, de terremotos, de maremotos, está justificado como cambio climático, ¿sí? Y no es con esto que yo estoy diciendo, y necesito aclararlo porque toda mi vida he trabajado en asambleas socioambientales, he trabajado para que en mi provincia no se instale la megaminería, he trabajado para que se respete el ordenamiento territorial y se respeten los bosques, es decir, todos los sistemas naturales que necesitamos y son vitales para la subsistencia, los glaciares, los humedales, no es que digamos que no están en crisis, hemos hecho una destrucción. O sea, estas grandes corporaciones nos han llevado a un sistema de destrucción
muy avanzado, pero eso no quiere decir, ¿sí?, que no se pueda regenerar si dejamos a la naturaleza en paz. Si dejamos de inyectar químicos todo el tiempo en la atmósfera, si dejamos de manipular el clima para los caprichos humanos de negocios, ¿sí? Entonces, claramente hay múltiples crisis ecosistémicas y tenemos cada vez menos bosques. Esto también en Brasil, la deforestación genera que no haya la cubierta vegetal necesaria para que el agua sea absorbida, pero además están haciendo llover lo que debe de llover en un año en 2 días. Entonces, es una complejidad de factores que convenientemente no se habla de control climático. Nosotros hablamos de controladores climáticos, hablemos de control del clima, porque mientras sigamos ocultando esta realidad, van a poder seguir avanzando completamente en estos ataques que destruyen las economías, destruyen las poblaciones, enferman a las poblaciones y diezman todo lo que es natural en la tierra. Sí, una pregunta en esto. ¿Qué pasa? ¿Es que se les escapa de las manos? Estaba hablando de que quieren tener un control, pero de repente en lugares, como bien decía, llueve en 2 días lo que supuestamente debería llover en un año. Y que seguramente se repite muchas veces en el año de esos 2 días, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eso no lo pueden controlar? ¿Es a propósito? ¿Tienen alguna especie? ¿Cómo ellos lo manejan como para decir, esto se escapó, generó X cantidad de muertos, destrucción, en fin, o forma parte de una Agenda 2030, que todo sirve para reducir la población? Claramente esta gente viene manifestando, hace años viene manifestando que el planeta tiene mucha gente y que hay que despoblar. Por supuesto que ellos no se ofrecen a ayudar a esa causa, al contrario, como tampoco se ofrecen a ayudar a la causa de mejorar las condiciones de la Tierra, porque ellos tienen su jet privado, viajan en aviones. Es más, gran parte de lo que están haciendo de destruir las economías de los países más vulnerables es los países donde tenemos los recursos que ellos quieren para no cambiar en absoluto su nivel de vida. Y si vemos en la historia de la humanidad, si vemos la doctrina Monroe en 1938 hablaba de América para los americanos, o sea, toda América era para ellos. Si vemos el plan del Memorándum 200 que Kissinger planteó los países que tienen los recursos que nosotros vamos a necesitar cuando se nos acaben, eso uno se los provee con dependencia económica, miremos nuestra deuda eterna, ¿sí? Dependencia económica y despoblación. Ellos quieren nuestros territorios vacíos porque quieren poder extraer todo lo que necesiten, quieren el agua de nuestros acuíferos, ¿sí? Y no necesitan la gente defendiendo sus territorios, ni viviéndolos, ni resistiendo. Aquí hay un plan de despoblación que no lo estamos inventando desde conspiración. Hay que estudiar un poco de historia para entender que esto lo vienen armando desde hace un montón. Y si no es tan lejos, en 1996, el mismo gobierno de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con universidades de allá, publicaron este famoso documento que se llama Poseyendo el Clima hacia el 2025, el clima como multiplicador de fuerza, donde sin ningún problema expresan que el clima va a ser una de las armas estratégicas de Estados Unidos para lograr control mundial. La visión supremacista y de control mundial existe desde siempre. Entonces, a ver, por una parte, la ingeniería del clima se está aplicando a tantos, pero tantos niveles. Se está aplicando a niveles regionales y locales por empresas del agronegocio, de la minería, de turismo. Ahora, miren, hay una noticia hace unos días que salió, va Madonna a Río de Janeiro y ya salió la noticia que va a tener la empresa de control y monitoreo climático para asegurarse que no haya ninguna perturbación en su recital, ni del mar ni atmosférica. Esto es sabido, lo que pasa es que a la gente no le llega esta información. Los que se hacen los periodistas ahí del programa Fenómeno, no están hablando de esto, lo único que hacen es cuestionarlo. ¿Por qué no muestran
todas las empresas que existen en el mundo, que hay muchísimas controlando el clima. ¿Por qué no lo muestran? Porque no les conviene. Porque no conviene mostrar que lo de Turquía, el terremoto terrible, cuando se vaciaron todas las embajadas y de Europa y de la OTAN en Turquía y vino ese terremoto. No se habla de Haití, no se habla de Bahía Blanca, no se habla de un montón de fenómenos, porque esto conviene. A ver, para que un arma sea militar y de guerra eficiente, tiene que producirse en secreto. Si vos al enemigo le decís cuál es tu estrategia, ya esa estrategia no sirve. Por eso esto se viene manejando. Y si no, para los incrédulos, investiguen cómo surge el convenio ENMOD. El convenio ENMOD, el tratado internacional que prohíbe lo que yo les decía recién, la utilización del clima como arma de guerra, surge después de la operación de Estados Unidos durante 5 años, desde 1967, en Vietnam, que utilizó la siembra de nubes para extender la época de los monzones y provocar más cantidad de lluvias e inundar las rutas de Ho Chi Minh. Luego de eso, cuando se supo esta operación que se llevó en secreto, de la operación Popeye, lo pueden buscar, el New York Times lo muestra, y entonces allí la comunidad internacional dice basta de utilizar el clima y la naturaleza con fines bélicos y hostiles, ¿sí? Y en ese convenio ENMOD se dice claramente la utilización del ambiente, inundaciones, sequías, terremotos, maremotos, huracanes. ¿Cómo en 1976 las grandes potencias iban a decir que existían las tecnologías, estas tecnologías, y se iban a prohibir si no existían? Entonces, por una parte tenemos una manipulación bestial de la naturaleza, cargándose químicos todo el tiempo por intereses comerciales. Por otra parte, los proyectos de experimentación de geoingeniería aplicados hace décadas en nuestra atmósfera, y todo el manejo de las bajas frecuencias y de las ondas y de las armas, pueden investigarlo, ¿sí? Que tienen la capacidad de generar cualquier evento climatológico sobre la Tierra. Naturaleza, es verdad. Vamos a ir a un pequeño corte, Cecilia Sustic, y quiero preguntar cómo podemos diferenciar entre los chemtrails y el sistema HAARP. Supongo que conocerá el sistema HAARP, ¿verdad? Que existe ondas electromagnéticas, en fin, que también ayudan a la manipulación. A ver si hay algo que podamos distinguir. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con la licenciada Cecilia Sustercic, hablando un poco de los chemtrails y toda esta manipulación climática. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con la licenciada Cecilia Sustercic sobre el tema chemtrail.
manipulación climática, etcétera. Había quedado en el bloque anterior, licenciada, sobre la diferencia, si hay algún tipo de diferencia en este poder que vemos de los grandes países que manipulan, en fin, habló de terremoto en Turquía y tantas cosas que fueron ocurriendo también, ¿no? En China también ocurrió un gran terremoto hace un par de años. ¿Hay alguna diferencia entre lo que el chemtrail produce y lo que el HAARP produce? En realidad actúan juntos. Son dos patentes, la Welbach y la Eustar. No me sale bien el nombre, sí, disculpen, pero yo les pasé las patentes, así que la van a poder ver bien. Bien. Que trabajan juntos, porque la inyección, el sembrado estratosférico carga los químicos que hace que potencien los campos electromagnéticos. Se potencian porque son conductivos. Claro. Sin embargo, nosotros hemos detectado que estamos mirando mucho el cielo, todo el tiempo estamos mirando el cielo. Hemos detectado algunas jornadas en las que no había un sembrado estratosférico, ¿sí? No habían pasado chemtrails, no habían dejado rastros, pero sí, ante los frentes de nubes naturales que veníamos, que estaban pronosticadas lluvias, se veía claramente un patrón de onda que terminaba dispersando y haciendo patrones en las nubes que no tienen nada de naturales, ¿sí? Es muy típico porque hace como unos cortes, también les mandé fotos, o sea que van a poder ir mostrando mientras yo hablo, hace como unos cortes en las nubes, como si fuera el simbolito de Wi-Fi o una espina de pescado. Ajá. Bueno, esto, o sea, uno ve claramente una radiación que está haciendo, las nubes están siendo irradiadas y se ven las nubes. Y lo que sucede con esto es que las nubes terminan, con esta frecuencia de radiación, terminan dispersándose las lluvias, el agua, el vapor de agua, termina siendo afectado y las lluvias no caen. Entonces, nos pronostican lluvias, estamos esperando las tormentas porque está todo seco, los diques, los animales muriéndose, los arroyos, las vertientes, situaciones realmente muy trágicas estamos viviendo. Resulta que vienen los frentes de tormenta porque hay nubes, no es que estamos que no se ve una sola nubecita, vemos los frentes llegar, están pronosticados, pero empiezan a actuar estas radiaciones que tanto actúan desde los radares, lamentablemente esto está comprobado, de acuerdo a la potencia que estén, con la potencia que estén siendo utilizados, es que afecta las nubes. Y esto es claro porque los campos electromagnéticos siempre van a afectar la humedad, el agua. Claro. Y esto hay experimentos que muestran. Y por supuesto que afectan el vapor de agua de las nubes, y de hecho hay un que yo creo que se los compartí, un videíto de Río de Janeiro para los carnavales de Río de Janeiro, que reconocen abiertamente que van a asegurar el buen tiempo para los carnavales con el uso de tecnologías de radares y van a llevar las masas de nubes al océano. Eso se dice abiertamente, las tecnologías existen y si uno estudia las patentes de geoingeniería y de la ingeniería del clima, va a encontrar que existen esas patentes con las cuales pueden mover las masas de nubes y modificar sus condiciones naturales. Cecilia, estos aviones que los transportan, ¿qué son? ¿Aviones militares, comerciales, son contratados, son privados? ¿Qué se puede indagar? Lamentablemente hay muchísimos aviones, muchísimos tipos de esta nebulización, este rociado, esta inyección que se está haciendo. Yo les pasé una que se hace en tierra incluso, ¿sí? Con camiones que se ubican en tierra y pueden generar estas nubes y entrarlas a dispersar. Hay drones, hay aviones militares, aviones cisternas, de hecho hay muchas fotos circulando de aviones que no tienen los asientos de pasajeros
y tienen en cambio tanques, ¿sí? Sí. Tanques con los que dispersan. Y después se sospecha por las investigaciones que hizo Enrico Giannini en Italia, un aeroportuario del aeropuerto de Malpensa en Italia. Él hizo investigaciones que también se han encontrado compuestos en los mismos combustibles de los aviones. Y también en Argentina, a partir de una investigación de varias personas que me han hecho llegar, se sospecha mucho porque hubo un incremento muy grande de los rastros químicos de los chemtrails a partir del 2018, que, casualidad, coincide con el momento en que el equipo del CONICET empieza a investigar esto. Ellos dicen solamente en modelos matemáticos de computadora, pero nosotros lo empezamos a ver más intensamente en nuestros cielos a partir del 2018, cuando empiezan con todos estos vuelos low cost, que te sale mucho más barato transportarte por avión si no llevas equipaje. Claro. Entonces hay una gran sospecha de que esto esté financiado, en realidad, estos vuelos, para poder hacer esta dispersión, porque nosotros venimos haciendo el seguimiento desde hace años y vemos muchas líneas aéreas que dejan el rastro químico. A ver, la TAM, la chilena, es una de las fundamentales, ¿sí? Hay un trabajo que ha hecho Alejandro Besleski de Chemtrails North Patagonia, que él viene siguiendo e incluso le escribió una carta al presidente de Chile pidiendo explicaciones de por qué la TAM cada vez que pasa por Argentina deja un rastro químico que demora horas, se dispersa y genera este patrón de bloqueo de la radiación solar. Ayer, les paso ese video también, ayer pasó tras las sierras, por Villa de las Rosas, una empresa de la TAM hizo un círculo y siguió. Quiere decir, LATAM, Sky, Flybondi y lamentablemente aerolíneas argentinas, Emiratis, también hay un montón de empresas comerciales que cuando vemos rastros químicos que se empiezan a cruzar con patrones totalmente anómalos, vamos al Fly Radar 24, chequeamos y detectamos los pilotos todos y hacemos captura de pantalla y detectamos que son muchas empresas comerciales. Claro. Y para todos los científicos y la ANAC que están diciendo a los pedidos de informe que son solo estelas de vapor, que dependen de las condiciones atmosféricas, pueden durar de 2 a 6 horas, cuestionamos, les preguntamos cómo las estelas de vapor pueden hacer un rastro intermitente. Vos ves un código Morse de estas estelas en el cielo, lo hemos visto muchísimo, tenemos fotografías, tenemos videos que muestran el rastro intermitente como si fuera puntos, cómo se cortan. Si fueran los motores, como algunos nos responden, que se le apagó el motor, ¿cómo fue esa historia? ¿Y cómo es lo del vapor? Que hay condiciones atmosféricas de acuerdo a ciertos kilómetros, después se terminan esas condiciones, después vuelven a arrancar, después se terminan. O sea, hay muchas incoherencias en esa infantil respuesta que incluso científicos nos mandan a investigar a Wikipedia, Wikipedia es la respuesta calcada, copiada, que nos responden en todo el mundo, comprobado, los gobiernos de todo el mundo. Cecilia, ¿de dónde salen esos aviones? ¿Salen de los aeropuertos internacionales? Está hablando de los aviones de línea, eso está muy claro, porque bueno, low cost, no llevan equipaje, por lo tanto pueden cargar, ¿no es cierto?, material y difundirlo, la gente ni se da cuenta. Pero, ¿de dónde salen? ¿Salen más de, digamos, hay aeropuertos privados, ¿no es cierto?, qué sé yo, internacionales? También aviones militares, algo por el estilo, porque lo vemos también a una altura extraordinaria. Y otro ejemplo más que te pregunto, a ver si tenés idea, durante el 2020, que no quiero mencionar mucho para que no nos censuren, fue el encierro. Este encierro, vimos que no había un solo vuelo generándose en territorio argentino, había una aplicación, ¿no es cierto?, que podías entrar y ver cuántos vuelos había. Bueno, veíamos que en China era impresionante, Estados Unidos, Brasil, en fin, todos los países, pero menos Argentina.
que no tenía un solo vuelo, fuera de algún vuelo que dejaba esa estela. Y yo decía, pero si no pueden volar, ¿quién pagaría eso? ¿Por qué lo harían? ¿Quién lo hace? Si no había vuelos. ¿Qué explicación tenemos en esto? En el 2018 se inaugura ahí el aeropuerto de Palomar, por casualidad, o sea, coinciden, ¿no? Que después, en el momento del gobierno de Fernández, en teoría ese aeropuerto deja de funcionar, pero la gente que vive cerca nos dice que de allí salían vuelos todo el tiempo. Y insisto, muchos vienen de Brasil y pasan directo a Chile, y cuando pasan por las zonas pobladas o cuando pasan por Argentina, por ciertas ciudades, ciertas regiones, hacen la nebulización, este rociado, esta fumigación de nuestra atmósfera. También es esto, lo que usted dice, fue uno de los detonantes para nosotros, porque estuvieron solo 2 meses sin verse aviones y después arrancaron con el mismo tránsito aéreo de los chemtrails, dejando estas estelas químicas cuando en teoría no había vuelos de pasajeros. Claro. Esto fue o sea, más claro de que estaban haciendo esta experimentación y que estaban llevando esta experimentación que la están negando desde el Estado y desde la ciencia, convenientemente la niegan. Porque yo creo que hay mucha financiación de la Organización Meteorológica Mundial, bueno, de Naciones Unidas, bajando para negar sistemáticamente que se esté llevando esta experimentación que hace de nuestros cielos un gran laboratorio climático que Nauset Morgade y muchos le llaman terrorismo de Estado. Porque si nosotros estudiamos la historia de la geoingeniería, no solo que se desarrolla de la mano del complejo militar, ¿sí? Sino que además toda la experimentación de la geoingeniería está unida a la guerra biológica y bacteriológica de las armas biológicas. Los patrones de dispersión, en teoría, que Estados Unidos experimentó, y si no, búsquenlo, Operación DEW, DEW1, DEW2, Operación LAC, los patrones de experimentación se hicieron sobre poblaciones vulnerables con tóxicos, incluso radioactivos, totalmente nocivos para las poblaciones. Y esto se hacía sin decirle nada a la gente, lo mismo que estaba sucediendo ahora. A nosotros nos niegan, o sea, los ingenieros, los científicos, hablan de la geoingeniería como el potencial. De hecho, todo este año es tanto el reclamo de todas las poblaciones del mundo que han empezado a aparecer una por semana, más o menos, yo les mandé varias, hay publicaciones reconociendo las propuestas de los geoingenieros. Y las propuestas de los geoingenieros hablan de disecar la atmósfera, por ejemplo, que es lo que nosotros venimos diciendo hace años. Nos están secando la atmósfera, nos están robando la humedad de los ríos atmosféricos, están generando sequía intencionalmente. Entonces, los geoingenieros proponen, la geoingeniería se propone para disecar la atmósfera porque secando el vapor no va a aumentar la temperatura del planeta. La geoingeniería propone la dispersión de dióxido de azufre como una forma de generar una capa para evitar la entrada de los rayos solares. Que lo venimos detectando en la aplicación de Windy, la cantidad de dióxido de azufre que se encuentra anómalo totalmente en la atmósfera. Entonces, SCOPEX, el proyecto de perturbación estratosférica controlada que lleva adelante Bill Gates, que dicen que es una propuesta, pero lo llevan adelante de la década del 90, están las denuncias. Y en Argentina arrancaron en el 2012, ¿cómo será que en el 2008-2009 ya la televisión pública hace 3 programas? Ustedes para esa época, Lorenzola, como usted explicaba, le hizo esta nota a Mario Lanís, que escribió un libro sobre manipulación climática. La ex senadora Ada Iturrés de Capellini presenta en el 2012 un proyecto de preocupación por los chemtrails. O sea que esto, llevamos décadas que lo vienen haciendo, y lo que vienen haciendo, lo que vemos en nuestros cielos, es exactamente lo que los geoingenieros están tratando de blanquear como a futuro.
¿Y por qué a futuro? Porque realmente es un genocidio lo que vienen haciendo. Vienen enfermando las poblaciones, acidificando los océanos, es uno de los efectos más graves que está generando, porque la inyección constante de químicos en la atmósfera, no hay naturaleza que resista. Cecilia, recién decía Naciones Unidas, financia, etcétera. ¿Quién paga todo eso? Porque alguien debe estar a cargo. Entendemos que Bill Gates, su generosidad lleva, ¿no es cierto?, a enfermar a todo el mundo. George Soros, su generosidad de regalar dinero solamente para los abortos. ¿Quién busca esto? ¿Quién financia esto? ¿De dónde viene el dinero para bancar todos estos vuelos y pagar todos esos químicos? ¿Y a quién beneficia o hay un impuesto que se paga por el avión que pasa? No me extrañaría que en esto del mercado de carbono nos estén cobrando a nosotros indirectamente la utilización de estas tecnologías, aunque todavía no lo blanqueen. Pero más allá de eso, si hay algo que les sobra a esta gente es dinero. Ellos tienen la obsesión de que el mundo tiene que quedar con menos gente, están obsesionados, lo dicen abiertamente que es necesario despoblar, en teoría con sus fines altruistas, como usted decía, pero ellos no se ponen como en ese fin altruista, quieren que el resto de la población, básicamente ellos apuntan a despoblar, control, o sea, controlar las economías, controlar los capitales del mundo, quién va a tener agua, quién no va a tener agua, cómo van a sacar los minerales estratégicos como litio. Nosotros sabemos que Argentina es la tercera con mayor cantidad de litio en su territorio, los minerales, el agua. Digamos, esta gente quiere, como se dice en las asambleas, vienen por todo. No hay una ética en eso. Y lo que tengan el dinero que tengan que poner para lograr esos objetivos, a ver, un ejemplo, una de las consecuencias más graves de la aplicación de estos proyectos experimentales, estos programas experimentales, es la pérdida de la soberanía alimentaria. Porque uno no tiene agua y no tiene condiciones de clima natural, y lo digo porque vivo en el campo y he experimentado eso en nuestra chacra comunitaria. No hay condiciones naturales posibles con esto que están haciendo. Te mandan una helada tardía, te mandan una helada temprana, te destruyen cosechas, no tenés agua cuando es el momento de sembrar el maíz, cuando es el momento, los que pudieron cosechar te mandan unas lluvias que no podés ni siquiera cosechar. En otros lugares continúa la sequía, digamos, no hay clima natural que pueda sostener la siembra, porque hay mucha gente que elige la siembra orgánica natural, las semillas libres. Ellos no pueden todavía, hace años quieren imponer el patentamiento de las semillas. Hay mucha gente resistiendo a eso y que tengamos todavía, que podamos cultivar. Bueno, si vos querés cultivar orgánico, natural y libre, sin pesticidas, sin agroquímicos y todo eso, esta gente te cambia todas las condiciones del clima y te obliga a que la única semilla que puedas cultivar sea la resistente a la sequía y resistente al aluminio. Entonces ellos manejan todos los mercados. O poner esos invernaderos, ¿no?, para las plantas y evitar... Bueno, es de la única forma que subsisten. ¿Quiénes son ellos? Ellos quieren, ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, Bill Gates es una de las caras visibles, pero sabemos, Soros, todos los del Foro Económico Mundial, el Foro Económico Mundial, abiertamente en sus reuniones, los que integran el Club Bilderberg, o sea, este grupo de poderosos que en realidad maneja todos los hilos, así, yo creo que si a alguien le quedaba duda de que había un grupo de poder que podía manejar todos los hilos del planeta con la pandemia, la cuarentena, quedó clarísimo que ya tienen aceitados todos los mecanismos y presidentes comprados, ciencia comprada, tienen todos los mecanismos aceitados para bajar los planes que quieren. Entonces,
insisto, como si tuviera que decir organismos supranacionales que tienen un nombre, con todos los integrantes del Foro Económico de Davos, los Rockefeller, el Club Bilderberg, bueno, todos, la Fundación Bill y Melinda Gates, todos los que vemos allí que están manejando absolutamente todos los hilos del poder. Increíble. Para ir concluyendo, mi última pregunta, si te parece, a no ser que haya quedado algo en el tintero, pero creo que hemos hablado prácticamente todo el tema. ¿Cómo podemos diferenciar entre el relato globalista y la verdadera grupos que bregan por el bien de la tierra, el agua, etcétera? Es decir, ¿qué tenemos que ver para darnos cuenta de que uno nos manipula y el otro nos está haciendo el bien? Bueno, en primer lugar, si hay un discurso monocorde, hay un monopolio de mensaje, huile y no le creas, investigar, sí. Para empezar. Sí, sí. Si un mensaje se repite calcado, calcado, si la respuesta es calcada, como esto que nos pasa cuando nosotros preguntamos a los gobiernos qué es lo que vemos en los cielos, a todos nos mandan a Wikipedia y que son estelas de vapor de condensación que deja el avión, bla, 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 seguro, si se repite en todo el mundo y no hay diversidad, cuando no hay diversidad, está bajada esa línea, es una línea de discurso y narrativa financiada. Y después, creo que si tuviera que decir, creo que las resistencias de quienes quieren realmente y bregan y trabajan por cuidar la naturaleza y por los derechos de la naturaleza y de las sociedades y de las personas y por la supervivencia del planeta, en general son gente común que no va a estar comerciando con su servicio y su trabajo, ¿sí? No va a estar enganchada en el mercado de carbono para hacer toda una transacción para ganar miles de dólares porque plantó una cantidad de árboles o porque redujo la huella. Es decir, lamentablemente, cuando uno empieza a investigar las tramas, hay mucho dinero que se está bajando, mucho dinero, a organizaciones que en territorio pueden ser muy nobles de objetivos, pero que están siendo financiadas por estos organismos con diferentes nombres y disfraces que vienen de la Agenda 2030 y de Naciones Unidas. Claro. Lamentablemente hay muchísimo. Claro, es lo que se dice, viene de la misma teta. Claro, claro. Y, ¿sí? Y por último, el gobierno argentino, ¿no? Tuvimos un gobierno kirchnerista que, bueno, que fue cualquier cosa, tenemos este gobierno ahora que lo vemos también como cualquier cosa desde el punto de vista nuestro, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Como que esta gente está más preocupada o es parte del globalismo, de la privatización, entonces todo el mundo tiene que volar y está bien y las tierras tienen que entregarse a privados, como están hablando ya de las tierras, ¿no? La venta de tierras y la deuda externa y las inversiones con las riquezas, en fin. ¿Cómo ves este tema, el gobierno como en esta materia? ¿Serio o es más de lo mismo? A ver, yo en cuestión del saqueo de la naturaleza y del dar todo lo que tenemos de bienes comunes y de recursos de Argentina al extranjero, no hay color político que valga, son todos los igual. El color político que esté gobernando tiene esa actitud, sino porque el Cabandier en el gobierno pasado dijo tenemos que canjear dólares deuda por naturaleza. Y yo creo que este gobierno entró con una promesa de independencia que muchísima gente compró. De independencia de estos poderes, ¿sí? Pero en el gobierno anterior al menos había, por más que el saqueo se daba igual, y si no hay que ver el puerto, los mares, la minería, todo, al menos había un marco legal que estaba teniendo existencia desde donde uno se puede parar a exigir
un derecho. Claro. Pero hoy lo que se está dando es la destrucción de todo el piso y todo el andamiaje legal que llevó años de la historia de Argentina construir con la Ley del General del Ambiente y un montón de leyes que fueron construidas para intentar frenar esa destrucción. Hoy se está liberando para que directamente sea viva la pepa y que ni siquiera tengan que hacer ningún tipo de trámite ni proceso y que las comunidades encima no tengamos dónde pararnos para defender a la naturaleza. Porque se está violando el principio de la Ley General del Ambiente 25675, que establece el principio de no regresión en materia ambiental. O sea, vos no podés ir para atrás. Si ya se estableció una ley, no podés ir para atrás. Pero hoy se está yendo para atrás en todo lo que es materia ambiental, es tremendo. Tremendo. Cecilia, Dr. Sic, muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias. Me invito a hacer pronto una conferencia del PowerPoint que gentilmente nos hiciste llegar para que la gente lo entienda bien y pueda llegarle a todo público, que tengamos acceso. Así que todo mi agradecimiento por esta entrevista, valió mucho la pena para entender un poco qué es lo que está pasando, y por lo menos que la gente despierte, que es lo más importante. Juan Manuel, muchas gracias, y sí, lo que nos estaría bueno poder compartir es toda la realidad de la modificación del clima que estamos viviendo a escala regional por los negocios que tenemos en nuestras regiones. Y ahí tenemos muchísima información, hemos avanzado un montón, así que en algún momento lo compartimos. Un gusto y gracias por el espacio y por difundir esta problemática. Muchas gracias, y muchas gracias, estoy dispuesta a que compartamos, por supuesto, bueno, esa información. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a vos. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes, agradezco que nos hayan acompañado, interesantísimo porque es un tema que no se toca o se habla, pero nada más. Evidentemente, dijo la licenciada, que controlar el clima es controlar el mundo, ¿no? Y evidentemente el tema del control del clima es fundamental en la guerra del futuro, ¿no? ¿Quién puede producir hambruna, inundaciones, sequía, en fin, todo lo que ya estamos también viendo en este mundo loco que le dice, no, es el cambio climático y entonces tenemos que consumir otra cosa, o comer pescados, o matar tanta gente, o, ¿no es cierto?, no tener nada y ser feliz, ¿no?, parte de la Agenda 2030. Si se profundizara en esa agenda, nos quedaríamos pasmados de lo que, como bien dice acá la licenciada, los que gobiernan el mundo, ese mundo privatizado, nos quieren imponer. Despertemos, porque nada de lo que ocurre en la Argentina en relación al clima, a la temperatura, que si el sol, que los rayos, que la temperatura, qué sé yo, los que quieran comer ese verso están bien dispuestos a hacerlo. La realidad es otra, hay que empezar a despertar también. Muchas cosas nos están encaminando a un gran peligro, y tenemos que tratar de salir de ese peligro, ¿no?, y defender, obviamente, la patria por sobre todas las cosas, la conciencia, la libertad, del punto de vista de cristiano, sin duda, ¿no?, el prójimo, y la patria, y los recursos, el futuro, y pelear con todo esto maligno que nos quieren imponer esos que gobiernan, aquellos que están arriba, y que son los que imponen al mundo entero esta desidia, este abandono y este drama. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.